Buenas tardes, mi nombre es Armando Burgos, estudiante de la carrera de optometría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí. En este video vamos a hablar sobre la potencia de lentes compensadoras, distancia al vértice y menisco lagrimal postlenticular. La potencia de lentes compensadoras. La visión humana depende de la capacidad del sistema óptico del ojo para enfocar adecuadamente los rayos luminosos sobre la retina. Cuando existe una alteración en la curvatura de las superficies refractivas o en la longitud axial del globo ocular, el punto focal no coincide con la retina, generando una imagen desenfocada. Este fenómeno se conoce como ametropía y se presenta principalmente como miopía, hipermetropía o astigmatismo. Para corregir estas alteraciones y lograr una visión nítida se utilizan lentes compensadoras, cuya potencia óptica permite modificar la dirección de los rayos luminosos antes de ingresar al ojo, de manera que se forma una imagen enfocada sobre la retina. La potencia de una lente es la medida de su capacidad para converger o diverger los rayos de luz. Se expresa en dioptrías, unidad equivalente al inverso de la distancia focal medida en metros. Matemáticamente se expresa mediante la fórmula D es igual a 1 dividido sobre F, donde D es la potencia de la lente en dioptrías y la F es la distancia focal en metros. Por ejemplo, una lente que enfoca rayos luminosos a 0,5 metros tiene una potencia dióptrica de 2 dioptrías, mientras que una lente con foco de menos 0,25 metros tiene una potencia de menos 4 dioptrías. Las lentes positivas o convergentes tienen una distancia focal real y positiva, mientras que las lentes negativas o divergentes presentan una distancia focal virtual y negativa. Tipos de lentes compensadoras. El tipo de lente compensadora depende directamente del tipo de ametropía que se desea corregir. En la miopía se utilizan lentes divergentes o cóncavas cuya potencia es negativa, porque disminuye la convergencia de los rayos antes de llegar al ojo. En la hipermetropía se emplean lentes convergentes o convexas de potencias positivas, que aumentan la convergencia de los rayos acercando al foco a la retina. El astigmatismo se corrige con lentes cilíndricas o tóricas cuya potencia varía según el eje, permitiendo compensar las diferentes curvaturas en la córnea o el cristalino. Por último, la presbicia, que es la pérdida fisiológica de la acomodación, se da a partir de los 40 años y se corrige con lentes convergentes positivas que facilitan la visión próxima. La potencia total de un sistema de lentes y la potencia efectiva de una lente son factores esenciales para comprender cómo actúan las lentes compensadoras en la práctica. Cuando se combinan dos o más lentes, la potencia total no es simplemente la suma de las potencias individuales, debe considerarse la distancia entre lentes. Este principio es importante en la fabricación de lentes compuestas y en los instrumentos ópticos utilizados en optometría. La potencia de una lente también depende de una distancia al vértice, es decir, la separación entre la lente y la superficie del ojo. Este factor es especialmente importante en potencias altas, ya que pequeñas variaciones pueden modificar el defecto refractivo. La relación se expresa mediante la ecuación F dividido sobre 1 menos df. Si una lente positiva se aleja del ojo, aumenta su efecto refractivo. Si una lente negativa se aleja, disminuye su efecto. La distancia al vértice. La distancia al vértice es la separación entre la superficie posterior de la lente correctiva y la superficie anterior de la córnea. Este parámetro es esencial en la adaptación de lentes, ya que en la potencia efectiva de la corrección visual, ajuste en la distancia al vértice puede desplazar el punto focal, afectando la calidad de la visión. La distancia al vértice es un concepto fundamental en la óptica oftálmica que se refiere al espacio que existe entre la superficie posterior de una lente correctora y la epífisis de la córnea del usuario.
Aunque puede parecer una medida pequeña, este valor tiene una influencia directa sobre la potencia efectiva de la lente y por lo tanto sobre la calidad de la de visión que percibe el usuario. Este parámetro se vuelve especialmente relevante en graduaciones altas, ya que incluso en variaciones de pocos milímetros puede producir una alteración visual perceptible. El control de la distancia al vértice se realiza principalmente en la adaptación de gafas y lentes de contacto. En las gafas, las distancias promedio suelen variar entre 12 a 14 milímetros, aunque puede variar según el tipo de montura, la anatomía facial y el ajuste que realice el profesional óptico. Cuando se trata de lentes de contacto, la distancia al vértice se considera prácticamente nula, ya que la lente se apoya directamente sobre la película lagrimal de la córnea. Desde un punto de vista óptico, si la lente se aleja del ojo, su potencia efectiva cambia. Por ejemplo, si una lente positiva que se usa para corregir hipermetropía se vuelve más potente cuando se aleja, mientras que una lente negativa, que es para corregir miopía, disminuye su potencia. Esta relación hace necesario recalcular la potencia efectiva de la lente cuando se modifica la distancia al vértice, utilizando fórmulas que permiten compensar este efecto y mantener la corrección visual adecuada. La importancia de medir y registrar este parámetro radica en garantizar que la prescripción realizada durante el examen visual se mantenga fiel al uso cotidiano. Un cambio en la posición del lente puede provocar o subcorrección, visión borrosa, distorsiones ópticas, molestias visuales o incluso cefaleas. Por esta razón, los optometristas y oftalmólogos consideran indispensable anotar la distancia al vértice en recetas de lentes de alta potencia, especialmente en aquellas que superan las cuatro dioptrías positivas o negativas. En la práctica, los instrumentos de reflexión como el foróptero o la montura de pruebas tienen una distancia estándar de vértice. Si el profesional no corrige adecuadamente este parámetro, al trasladar la graduación a las gafas o lentes finales, se generará diferencias visuales notorias. Por, por ejemplo, un paciente con una prescripción de 10 dioptrías que use sus gafas más alejadas de lo previsto puede experimentar una visión más débil de lo esperado. El conocimiento de este principio también es esencial para diseñar lentes especiales como lentes progresivas, ocupacionales o deportivas, en las cuales el posicionamiento exacto de la lente influye directamente en la eficacia visual. Las empresas que fabrican lentes personalizadas consideran la distancia al vértice como una de las medidas clave junto al ángulo pantoscópico y a la distancia nasopupilar. Además, la distancia al vértice afecta en el campo visual efectivo del usuario. Cuando más próxima, cuando más próxima está la lente del ojo, mayor será el campo visual. Por esta razón, si las monturas deben adaptarse de forma equilibrada, buscando comodidad sin comprender la funcionalidad óptica, los ajustes profesionales en la óptica no solo tienen un propósito estético, sino también técnico y clínico. Menisco lagrimal. El menisco lagrimal postlenticular es una estructura microscópica de gran importancia fisiológica en el sistema ocular. Se refiere al delgado espacio de lente que se forma entre la superficie posterior de una lente de contacto y la córnea. Este menisco tiene un papel fundamental en la hidratación, lubricación y oxigenación de la superficie ocular, así como en el confort visual del usuario de lente de contacto. El término menisco lagrimal se aplica también al borde de lágrima que se observa en el margen palpebral inferior, pero cuando se habla de menisco postlenticular, se hace referencia al microvolumen de lágrima atrapado entre la lente y la córnea. Este fluido no es estático,
se renueva constantemente en el párpado y con el intercambio de lágrimas frescas desde el borde del lente, ayudando a eliminar los residuos y proporcionar nutrientes en las células epiteliales corneales. Desde un punto de vista fisiológico, este menisco forma parte del equilibrio dinámico de la película lagrimal, lo cual está compuesta por tres capas: la lipídica, la acuosa y la mucosa. Cualquier alteración en este equilibrio puede afectar la estabilidad del menisco postlenticular, provocando síntomas de sequedad ocular, sensación de cuerpo extraño o visión fluctuante. La película lagrimal, además de lubricar, actúa como superficie óptica que contribuye a la refracción correcta de la luz. Durante la adaptación de lentes de contacto, la evaluación del menisco postlenticular se considera, se convierte en un indicador esencial para determinar si la lente está correctamente ajustada. Si el menisco es excesivamente grueso, la lente puede quedar demasiado separada de la córnea, dificultando el intercambio lagrimal y reduciendo la oxigenación. Por el contrario, si el menisco es muy delgado o inexistente, la lente puede ejercer presión directamente sobre la superficie corneal, generando hipoxia o molestias. El equilibrio ideal del menisco lagrimal postlenticular permite que la lente flote suavemente sobre la fina capa de la lágrima, favoreciendo el movimiento natural del lente y evitando irritaciones. Los profesionales suelen utilizar lámparas de hendidura con fluoresceína para observar la distribución del líquido entre el lente y la córnea, lo que permite determinar el ajuste ideal y garantizar el confort visual prolongado. Diversos factores pueden alterar la estabilidad del menisco lagrimal, como el tipo de lente de contacto, el material que se usa, el tiempo de uso, el ambiente seco o el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Los materiales de alta permeabilidad al oxígeno y los diseños de borde optimizado ayudan a mantener una adecuada hidratación y circulación lagrimal. Un menisco postlenticular adecuado también participa en el intercambio metabólico de la córnea. La lágrima actúa como vehículo para el transporte de nutrientes y eliminación de dióxido de carbono, de modo que su alteración puede generar cambios fisiológicos que deriven en molestias o infecciones oculares. En pacientes con ojos secos, la estabilidad de este menisco se ve comprometida, lo cual exige un seguimiento más frecuente y el uso de lentes con características específicas.